Hola, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el tema de las garantías de pensión mínima de vejez. ¿En qué consiste esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se puede reclamar? ¿Quiénes tienen o no tienen derecho? Para ello nos estará aclarando las dudas y las inquietudes el doctor Juan Camilo Medina Mazo, quien amablemente nos acompaña a estas horas del día. Doctor Camilo, muy buenos días para usted. Muy buenos días, doctor Germán. Pues para mí es un placer, un gusto estar acá compartiendo un rato y tratando de aclarar dudas referente a este tema. Perfecto, doctor. Vamos entonces a entrar en materia. ¿En qué consiste? ¿Qué es esa garantía de pensión mínima de vejez? Listo, doctor. Entonces partamos de algo. Lo primero que hay que aclarar es que actualmente en Colombia existe el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones y también existe el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados. Esta prestación económica garantía de pensión mínima por vejez es propia de los fondos privados. Esto es del régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿En qué consiste? Es una pensión financiada por el Estado. Recordemos, para pensionarse en el régimen de ahorro individual con solidaridad, por regla general, se pensionan las personas con capital. Esa es la regla general. Para acceder a una prestación económica en un fondo privado, yo necesito acreditar cierto capital. Si yo no tengo ese capital, el fondo privado me da una opción. ¿Cuál es esa opción? De pensionarme con 1.150 semanas y acreditar la edad. Esto es 57 años para mujer y 62 años para hombre. Entonces, en cierta medida, esta pensión de garantía mínima es una excepción a la regla general, excepción al capital para poder acceder a una pensión. Entonces, una vez se acrediten estos requisitos, es posible acceder a una prestación económica. Esta prestación económica en parte es solidaria. ¿Cómo así? Es subsidiada por el Estado. Una parte la paga el fondo de pensiones y otro porcentaje le corresponde al Estado. Por eso estamos hablando que en el régimen de ahorro individual también hay solidaridad. ¿Por qué? Porque esta prestación económica es subsidiada en cierta parte por el Estado. Entonces es una excepción a esa regla general del capital necesario para poder acceder a una prestación económica. Es igual a una pensión de vejez, solamente que esta prestación económica siempre será equivalente a un salario mínimo. Entonces, la persona que no tiene el capital, pero tiene las semanas, podrá acceder a una pensión, pero equivalente a un salario mínimo. Ese salario mínimo se incrementará año tras año. Es una pensión que se recibe de manera vitalicia y nunca podrá ser inferior al salario mínimo. Entonces, esas son las características y connotaciones que tiene esta prestación económica. Entonces, en cuanto a los requisitos, que nos quede claro, 1.150 semanas más la edad. Correcto, sí, señor. Recordemos, doctor, que en los fondos privados es posible anticiparse a la pensión. Es posible pensionarse antes del cumplimiento de la edad. Pero en este caso, para esta prestación económica, sí o sí debe cumplir el afiliado con la edad necesaria para acceder a esa prestación. Hace un tiempo, de hecho aquí lo hablamos en el canal y hubo un revuelo en el país por una persona que siendo hombre dice sentirse mujer y adelanta todos los trámites para que en la cédula aparezca que es sexo femenino y de esa forma esa persona adquirió la pensión a una edad menor, porque las mujeres se pensionan a los 57, ¿no? Correcto, sí, Y los señor, hombres a así los es. 62. O sea que si alguien hace eso, pues podría, en virtud del principio de igualdad, pues acceder entonces a la pensión con 1.150 semanas, pero teniendo 57 años en realidad. Exacto, sí, señor, así es. Siempre y cuando así conste en su documento de identificación. Si el género es femenino, pues obviamente el fondo de pensiones tendrá que reconocerle esa prestación económica sin ponerle algún inconveniente o traba alguna. Y me imagino Igualmente, que va a hacer una investigación de que efectivamente eso sea así, ¿cierto? Porque no entonces todo el mundo se aprovecharía de esa figura. correcto, sí, señor. Obviamente los fondos tendrán que hacer el respectivo control para evitar que esto se vuelva en cierta medida un abuso. Pero el fondo de pensiones, siempre y cuando se acredite esa condición, pues deberá acceder al reconocimiento y pago de esa prestación económica. Otra cosa, doctor, frente a esta prestación económica. Entonces, a veces hemos hecho alusión que resulta en algunos casos ser más favorable estar en un fondo privado que en un fondo público, como Colpensiones. Este sería un caso puntual. Supongamos que una persona, un afiliado cotiza y trabaja y devenga un salario mínimo, pues le convendría más estar en un fondo privado. ¿Por qué? Porque le van a exigir 1.150 semanas, a diferencia de lo que sucede en Colpensiones, que son 1.300 semanas. Entonces vemos que
El fondo privado pues trae algunas ventajas, habrá que revisar casos muy puntuales, pero esta podría ser aquella persona que cotice con un salario mínimo, pues le favorece más estar en un fondo privado porque van a tener que cotizar un menor número de semanas. Total, total. De hecho, la vez pasada estábamos hablando precisamente sobre una ventaja o una recomendación, y era eso, de que si la persona cotizaba sobre un mínimo, pues le convenía más estar en el fondo privado, pero si cotizaba por más del salario mínimo, creo que habíamos hablado de 2 salarios mínimos en adelante o algo así, pues le convenía más estar en Colpensiones. Así es, doctor. O sea, ya tocará uno revisar y hacer cuentas de cuánto podría ser esa pensión en el fondo público para efectos de determinar si le conviene más estar en un fondo privado. Pero inicialmente uno podría decir, la persona que gane un salario mínimo, lo ideal es estar en un fondo privado, porque van a ser un menor número de semanas. En cuanto al trámite de esta solicitud de garantía de pensión mínima de vejez ante el fondo privado, entonces se tiene que adelantar, es que una petición, una solicitud, ¿cómo sería el tema ahí? Doctor, por lo general todos los fondos de pensiones tienen unos trámites específicos para reclamar esta prestación económica. Para eso hay que diligenciar unos formularios y aportar una documentación como la cédula, registro civil de nacimiento. También es importante tener presente que van a exigir información relacionada con los beneficiarios para que una vez suceda la muerte, pues los beneficiarios puedan entrar a reclamar esa prestación económica. Pero es como básicamente eso, o sea, es un trámite muy sencillo siempre y cuando no se presente ninguna inconsistencia en la historia laboral, aparezcan reflejadas las 1.150 semanas, el fondo de pensiones pues no podrá poner ninguna traba para efectos de reconocer dicha prestación económica. A veces, ¿qué suele pasar, doctor? Como estas prestaciones económicas, esta pensión mínima de vejez, tiene una parte el Estado, entonces ese trámite entre fondo de pensiones y Estado a veces es un poquito demorado, ¿sí? Sin embargo, la Corte Constitucional ha manifestado que ese trámite no puede perjudicar al afiliado. Y si acredita obviamente los requisitos, pues el fondo de pensiones debe reconocer dicha prestación económica de manera inmediata y no supeditar el reconocimiento a que se realice ese trámite interno entre Estado y fondo de pensiones. Entonces, eso es otro aspecto bastante importante que hay que tener presente respecto a esta prestación económica. Otra cosa, doctor, frente a esta prestación económica es que ya sabemos que si yo no tengo el capital ahorrado suficiente para acceder a una pensión, tengo la posibilidad de acceder acreditando 1.150 semanas. Pero ¿qué sucede si la persona ya llegó a los 57 años y es mujer o a los 62 años y es hombre y no tiene ni el capital y no tiene ni las semanas? Pues esa persona tranquilamente puede seguir cotizando hasta ajustar las 1.150 semanas y poderse pensionar. Entonces es válido y viable que una persona a los 65 años pueda cumplir con los requisitos para acceder a dicha prestación económica. No hay ningún inconveniente que una vez cumplida la edad yo siga cotizando para ajustar ese número de semanas que me exigen para acceder a dicha pensión. Eso también es algo muy importante que deben tener presentes los afiliados y que por el hecho de no cumplir los requisitos no significa que yo tenga que solicitar la devolución de saldos, no. Tengo esa posibilidad de seguir cotizando hasta cumplir con los requisitos para acceder a esa pensión. Si, por ejemplo, una persona tiene o los 62 años si es hombre o 57 si es mujer y tiene 1.100 semanas, no puede sacar las 50 semanas que le faltan para esa pensión de garantía mínima de vejez y pagarlas. No puede ir y decir, bueno, esas semanas valen tantos millones, voy y le consigno eso al fondo de pensiones. Eso no es posible, tiene que esperar entonces en tiempo. Exacto. Así es, doctor, no es posible. Hay que pagar la seguridad social mes por mes. No es posible que de manera anticipada yo pague 1 año, 2 años o 3 años, que es lo que me falta para acceder a la prestación económica. No, tiene que ser mes por mes. En cuanto a la solicitud de esta, decías pues que ellos tienen como unos bosquejos de cómo se adelanta el trámite. Realmente es sencillo, pero en caso tal de que haya algún inconveniente, ¿tendría que irse por tutela o por la justicia ordinaria? Exacto, ¿qué es lo que suele pasar? Entonces, uno reclama la prestación económica, uno aproximadamente espera 4 meses, que es el término que les da la ley. Si al cabo de 4 meses pues no hay una respuesta, uno podría hacer una tutela para efectos de que agilicen ese trámite de reconocimiento y pago de prestación económica, ¿sí? Si ya han transcurrido unos 6, 8 meses y a pesar de la tutela resultar favorable, pues ya sí sería procedente acudir a la vía judicial para que sea un juez el que obviamente entre a determinar si es procedente o no el reconocimiento y pago de la prestación económica. Pero uno diría, inicialmente, pues uno agotaría con la acción de tutela, porque es un mecanismo mucho más ágil y mucho más rápido, mientras que una demanda se nos podría estar demorando unos 2, 3 años aproximadamente. ¿Qué nos estaría faltando para conocer más a fondo esta figura? Doctor, otro aspecto importante es que esta prestación económica, como todas las pensiones, es irrenunciable, ¿sí? Entonces, ¿qué suele pasar? Muchas personas dicen,
Yo no quiero la pensión mínima, yo no quiero que me paguen un salario mínimo, yo quiero que me vuelvan la plata. Eso no es posible. Si yo ya cumplo con los requisitos, cumplo con la edad y cumplo con las 1.150 semanas, pues el fondo de pensiones, ¿qué tiene que hacer? Reconocer la prestación económica de pensión mínima por vejez. Y no podrá reconocerme la devolución de saldos. Sí o sí, ese afiliado que acredita el número de semanas tendrá que solicitar dicha prestación económica y no podrá solicitar la devolución de saldos. Ya eso es una postura muy clara por parte de la Corte Suprema de Justicia. No es procedente reconocer devolución de saldos cuando se cumplen los requisitos para dicha pensión. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos a estas horas del día. Le agradezco mucho su presencia. Listo, doctor, no es con el mayor de los gustos y cualquier inquietud nos pueden escribir. Claro que sí, a todos ustedes los invito a que le den like al video, lo compartan, se suscriban. Y aquí siempre estaremos prestos a resolver las dudas y las inquietudes. Adicionalmente, si nos quieren contactar para temas de asesorías con el doctor Juan Camilo Medina, nos pueden escribir o nos pueden llamar al 301-322-9007. Aquí estaremos siempre prestos a resolver sus dudas e inquietudes. Un feliz día para todos y cada uno de ustedes. Hasta luego.